Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más en las webtulias de cada semana en la sexta entrega. Como siempre, me acompaña el buen Jonathan Bretón y tenemos hoy como invitada a una internacionalista contemporánea, egresada de la Universidad de Guadalajara y sobre todo buena amiga. ¿Cómo están, Jonathan? ¿Cómo estás, Betsy? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, todo muy bien, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por echarnos ahí el canillazo, ¿eh? El día de hoy vamos a hablar de un tema de coyuntura, lo que sucedió en el estado de Jalisco este fin de semana. Creo que nos saturaron todas las redes sociales y todos los medios de comunicación, entonces ya saben más o menos de lo que vamos a hablar. Aparte es un deber ciudadano hablar de lo que sucedió. De por sí ya traíamos un tema internacional ahí con el termómetro sobre el abuso policial, lo que había pasado con George Floyd, y después sale a relucir aquí en Jalisco un tema similar, pero que había sucedido hace un mes en un municipio que pertenece a la zona metropolitana de Guadalajara, Tlahuacán de los Membrillos, pero que no estaba tan, vislumbraba tanto en el foco. ¿Qué me dicen acerca de eso, estimados amigos? Bueno, bueno, antes que nada, yo creo que sí vale la pena ahí hacer una gran invitación a que revisen el programa que sacamos recientemente en el Estado del Estado sobre lo que ocurrió en Estados Unidos, el caso de George Floyd, como tú bien lo dices, pero además el contexto en el cual se encuentra Donald Trump frente a ese abismo electoral, ¿no? Tienes razón en lo que dices, ahí hay cierta concordancia en lo que ocurrió con George Floyd en Minneapolis y bueno, resulta que hace un mes en Islahuacán, pues bueno, por abuso policial, Giovanni López murió asesinado, aparentemente fue de golpes, tenía un balazo en el pie y ese caso se mantuvo en silencio durante cerca de un mes cuando sus familiares recientemente dieron a conocer lo que había ocurrido y un medio lo sacó y luego a partir de ahí, pues bueno, fue inevitable, ¿no? De tener como esta, pues bueno, toda la información que empezó a circular y a partir de eso se generaron muchas protestas y se generaron la situación actual que pues es lo que en un momento más vamos a discutir. No sé si Betsy quieras agregar algo más de lo que ocurrió en el previo. Pues evidentemente, a pesar de que el evento sucedió hace un mes, el resultado, es decir, las protestas y todo lo que sucedió en la semana pasada, es como la ola expansiva del movimiento que inició en Estados Unidos. Eh, a mi parecer, pues el único punto en común pues es el aspecto de la brutalidad policíaca, pero valdría la pena recalcar que cada evento, cada fenómeno particular tiene igualmente características muy particulares que los hacen muy diferentes entre sí. A mi parecer, pues fue prácticamente que nos subimos a la olita de lo que está pasando a nivel global, porque también este movimiento ya no es algo exclusivo en Estados Unidos, pero pues sí hay diferencias muy marcadas que tampoco habría que confundir, ¿no? Son realidades diferentes. Claro, claro, totalmente. De hecho, por ahí también en el norte habían sacado un video donde unos policías por ahí le habían pateado el cráneo a un ciudadano y ya estaban arrestados, pero en fin, vamos directo a lo que sucedió, ¿no? Vemos que el termómetro a nivel internacional se prendió a partir de lo de Floyd, como ya lo mencionamos, pero aquí en Jalisco tuvo repercusiones el caso de Giovanni. ¿Cuál fue estas repercusiones? Que se convocó a marcha, si mal no recuerdo, el viernes, y por ahí hubo, pues, desde mi perspectiva, unas acciones nada, digamos, unas acciones deleznables por parte de las autoridades, ¿no? Que después se recrudecieron y bueno, que ya tenemos, pues, muchos panoramas que salieron a partir de ello, ¿no? Y que como ciudadanos podemos interpretar desde muchas perspectivas y podemos generar, perdón, sí, podemos generar sentimientos desde frustración, enojo, tristeza y demás, y todo dentro de un espacio de tiempo muy corto donde hay un montón de emociones encontradas en un esquema frustrante pues, de confinamiento, ¿no? Todo dentro de este esquema de la pandemia del COVID se da
y de pronto revientan estas bombas y uno ya no sabe ni cómo asimilarlas. ¿Qué me dices tú de esta cuestión de la protesta, Bretón? ¿Cómo lo viste? Bueno, El manejo también de la protesta. sí, bueno, si quieres, si empezamos ahí un poquito con con la del viernes, porque al final de cuentas son tres que hasta parece que son muy diferentes, ¿no? Cada una de la otra, Pues en habría que cierto iniciar con aspecto. la del jueves, ¿no? La del jueves fue la primera. Fue en la ocasión donde los manifestantes Ah, sí, fue la cometieron del los jueves. llamados actos vandálicos, muy entre comillas, y ya el viernes pues fue como la respuesta por parte del gobierno del estado, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar por la del jueves. Sí, Exacto. me confundí, fue la del jueves. Antes que nada, ese mismo jueves en la mañana estuvo en entrevista, digo, también quiero hacer un poquito para atrás. El tema es que esta persona, Giovanni López, en teoría, como la- lo que se dice es que fue reprimido violentamente porque no usaba cubrebocas. Eso es una versión que tanto el presidente municipal de Ixtlahuacán, de Los Membrillos, que hay que recordar que además Ixtlahuacán es parte es zona conurbada, es parte del área metropolitana de La zona Guadalajara, metropolitana. tanto él como el gobierno del estado han reiterado que esa no fue la razón por la cual fue asesinado, por la que se le reprimió. Sin embargo, bueno, no existe hoy en día una justificación de cuál fue, o sea, hoy en día no se ha dado a conocer, pero como bien lo dices, fue la marcha, la primera fue el jueves, y esa misma mañana el presidente municipal estuvo en una entrevista ahí con un periodista muy reconocido a nivel local, con Enrique Toussaint, y bueno, pues sí dejaba entender que realmente no esperaba que le fuera a le fuera a brotar el caso después ya de un mes, ¿no? Sí se nota que este tema ya estaba a punto de dársele carpetazo. O sea, estamos hablando de que si no hubiera sido por la coerción que tienen las redes sociales, si no hubiera sido incluso por lo que ocurrió en Estados Unidos, no porque insistamos en buscarle un símil con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero sí ese sentimiento o esa sensación, esa molestia, si no hubiera sido por aquello y por ese antecedente, o sea, este caso quizás sería uno de los miles de casos que ocurren en todo el país de abusos policiales, de abusos de autoridad, incluso de crimen de Estado, que ni siquiera nos llegamos a enterar, ¿no? Entonces, es cierto, la primera manifestación fue la del jueves, y a mí no me gustaría extender mucho, pero me gustaría puntualizar que esa manifestación creo que en sí misma yo la dividiría en dos momentos. El primer momento, que es cuando los manifestantes llegan a Palacio de Gobierno, y es el que muchos de nosotros pudimos apreciar en la televisión en vivo, que es cuando realmente habría que decirlo. Me parece que hasta ese momento el gobierno del Estado estaba teniendo una buena reacción ante la manifestación, que fue meter a los policías dentro del palacio, no conflictuarse, y la imagen hasta ese momento era la de muchos manifestantes, que también hablaremos sobre el tema de la credibilidad de dónde son, de dónde provienen, pero muchos manifestantes que incendiaron tres patrullas, que rompieron otras, o sea, hasta ahí, hasta ese momento, la decisión del gobierno del Estado fue acertada. Creo que la segunda parte de esa misma manifestación la podemos tomar como el error, ¿no? O sea, lo que ya no se transmitió, lo que no sabemos si se les acabó el internet o se les apagó el celular, a muchas transmisiones en vivo, pero al final ahí están los videos, ¿no? Que demuestran que en ese momento las policías del gobierno del Estado sí reprimieron violentamente a muchos jóvenes que estaban ahí, y a partir de ahí se desencadenó una segunda ola de protestas para el siguiente día porque, bueno, metieron a prisión a varios jóvenes, y bueno, eso es todo lo que podría yo decir sobre la primera manifestación, la del jueves. Primer round. Sí. A Betsy, lo ¿tú que qué yo tengo opinas? entendido, desde un principio, desde toda la semana pasada, se empezaron a gestar y ya se estaban organizando y ya estaba dicho que iban a ser 3 manifestaciones desde un principio. Concluyendo con la del sábado, la del día de ayer, que iba a estar en sincronía con varias manifestaciones alrededor del mundo, ¿no? Pero además de lo que dice Bretón respecto a los momentos del actuar de la policía, también a mi punto
punto de vista, creo que debió de haber un momento detonante en cuanto a las acciones de los manifestantes contra la policía. Yo hasta el momento, con las grabaciones y con los testimonios que hay en redes, no he podido distinguir ahora sí que quién empezó primero qué. No sé si fue primero lo que sucedió en Palacio de Gobierno, no sé si fue lo que estaba sucediendo en las calles aledañas, no sé exactamente ahora sí que quién aventó la primera piedra. Porque si fueron los manifestantes, habría que ver qué grupo dentro de esta manifestación, quiénes fueron los que ya llevaban una motivación o quienes ya tenían planeado pues exacerbar los ánimos ahí. O si esto sucedió en respuesta a alguna medida implementada por la policía. Eso es algo que no se ha aclarado tampoco hasta el momento. Y tampoco nadie la ha mencionado, nadie la ha debatido, ni nadie nos ha dicho qué pasó. Lo único que tenemos son las pruebas que están en redes, los testimonios y pues ya evidentemente también los resultados de la marcha del viernes. Claro. Miren, lo que sí es un hecho es que se exhibió a los cuerpos policiales una vez más, donde evidentemente no tuvieron la capacidad ni la altura para poder contener estos movimientos. Yo coincido con ambos, yo coincido con Bretón en que se estaba manejando bien hasta un punto y se salió de control. Por ahí vimos voces encontradas en las redes sociales. Por una parte había quien decía, no, pues tienen razón, se ganaron que lo reprimieran, porque pues incluso está el caso del que se ve que le echa no sé qué le habrá echado y le prende fuego en la espalda a un policía, que el policía está bien, no le pasan muchas cosas, ¿no? Pero después vemos también a policías dándoles con tablas, hasta con sillazos, y luego se ve que están adentro del Palacio de Gobierno y dice un güey, los vamos a matar y ese tipo de cosas, ¿no? Eso se ve que no tienen la preparación, no tienen el temple para haber contenido una manifestación, por lo tanto, pues se exhibe una vez más la falta de capacidad. ¿Qué se estaban quejando? La falta de profesionalismo y capacidad de los policías. ¿Y qué reflejaron? Pues otra vez, ¿no? El que no tenían la capacidad. Pero bueno, ahora vamos a brincar al round número 2, lo que pasó el viernes, que es lo que a mí me parece más preocupante. ¿Quieres dar el contexto tú, Bretón? Sí, sí, sí. Bueno, digo, creo que también es importante, además de considerar la manifestación, después de cada round existe como un recuento de los daños, que es el video que lanza Alfaro después de cada una de las Sí. manifestaciones, que también es coyuntural, ¿no? Porque si bien decía que hasta ese momento el gobierno del Estado estaba haciéndolo, pues no bien, pero digo, no mal, pues, pero no bien, pues, ¿no? O sea, estaba como, apenas estaba saliendo librado. Creo que el error más fuerte que comete ese día fue que esa noche sale un video con el gobernador donde lo que se nota es una desesperación brutal por decir que tienen elementos suficientes para comprobar que esos manifestantes formaban parte de un partido político que es el partido del presidente, y además de responsabilizar directamente al presidente de lo que está haciendo su equipo. Entonces, creo que ahí también hay otro tema, ¿no? que visualizar. Ya en la segunda manifestación, pues bueno, el contexto fue muy diferente, porque además fueron, ustedes me corregirán, pero me parece que fueron dos manifestaciones, una que iba dirigida a Casa Jalisco y otra que iba dirigida a donde se encuentran las instalaciones de la Fiscalía para exigir para exigir la salida de pues los que habían detenido un día anterior. Y bueno, ese día fue realmente trágico, porque lo que ocurrió es que en las inmediaciones de la Fiscalía, muchos policías vestidos de civiles con Por ahí se te vehículos no escucha la voz de oficiales y robot, con armas. Bretón. Se está trabando. No sé si me dejé de escuchar. Bueno. ¿Sí? Ya, estabas en muchos policías Ya. vestidos. Sí, se me descargaron los audífonos. Muchos policías vestidos de civiles y con armas blancas, salieron, agarraron personas, los privaron de su libertad, los llamados levantones, ¿no? Y los aparecieron en distintas zonas de la misma ciudad, les quitaron el teléfono y bueno, eso fue el acontecimiento trágico, que esa noche de viernes nos fuimos a dormir sin la información de muchas personas, alrededor de una veintena de jóvenes que estaban desaparecidos.
Entonces, ese es como el contexto de lo que ocurrió en la segunda manifestación. No sé, Betsy, si tú encuentras ahí otra dimensión y además, bueno, tu opinión sobre... Mm, Empezando por lo que tú mencionaste en un principio respecto a los comunicados en video que aventó en redes sociales el gobernador Enrique Alfaro. Como bien tú dijiste, ambos son súper preocupantes, porque en el primero, en el que da respuesta a las manifestaciones del jueves, como bien mencionas, hace la acusación directa hacia el partido al cual pertenece el presidente de la República. Eso en primer lugar, sin ninguna prueba y sin ninguna evidencia para hacer semejante acusación. Y ojo que no soy para nada pro AMLO ni pro Morena, pero esa es una acusación gravísima y eso no deja ver otra cosa más que, pues bueno, al margen de la gravedad de lo que está sucediendo a nivel social, pues los eventos no dejan de ser capital político para alguien y depende del manejo que cada quien le dé, qué resultados van a obtener cada uno por ese lado. Eso en cuanto al primer video. En cuanto al segundo video, al que salió después de la manifestación del viernes, cuando sucedió esto de los levantones y que desaparecieron a los muchachos, hay una parte donde dice el gobernador que si él no dio la orden, si tampoco dio la orden el fiscal de actuar de la manera en la que se hizo, pues que no hay otra más que es el crimen organizado el que estaba manejando esas circunstancias. Entonces, eso es una admisión implícita de que él, como gobernador, como jefe del Ejecutivo a nivel estatal, no tiene el control sobre la estructura judicial del Estado. ¿O qué es lo que trató de decir con esas palabras? No sé sus asesores en comunicación cómo le permitieron decir semejante aberración. Eso en cuanto a los comunicados que él dijo. En cuanto a las manifestaciones, pues yo yo intuía que lo que sucedió el viernes era lo que iba a suceder, porque pues la brutalidad policíaca en este país no es novedad, es lo de siempre. Y con lo que había sucedido el jueves, con lo que había pasado con todos los policías el jueves, pues era de esperarse una respuesta. Y también conociendo la ineptitud y la poca congruencia entre las actividades y las propuestas del gobierno en turno, pues la verdad es que las cosas no pudieron haber sido de diferente manera, desde mi punto de vista. Sí, miren, por una parte hay una cosa que dices muy puntual, no es cierto, no es propio del gobierno en turno, es una cuestión que en este país se ha dado, sea el color que sea y sea la esfera que sea, la represión policial ha sido una constante, ¿no? No, y resulta preocupante porque no tienen un espacio de pensamiento entre el actuar y el pensar en contra del ciudadano y se dejan ir a madrazos como si nada fuera a pasar, ¿no? Hay que tomar en cuenta para mí tres factores. La policía es policía mal pagada, mal entrenada y para colmo militarizada. Y eso es históricamente la historia de la institución en México, en todo el país. A eso agrégale desde los tiempos de la guerra contra el narco de Calderón, cuando la militarización del cuerpo policial fue todavía más evidente, pues es lo que tenemos ahorita. Entonces, si dio la orden Alfaro, si la dio el fiscal, si la dio el crimen organizado, lo que importa es el actuar también de los elementos. Sí, claro. Oye, y ahora que hablas del contexto histórico, pues sí está el célebre caso del Negro Durazo, ¿no? O el mismo fiscal de Calderón que está arrestado por allá, ¿no? Y hemos visto cómo la DFS o esta policía política lo utilizaban para reprimir a los ciudadanos y entonces volvemos a lo mismo, ya es un problema muy complejo porque quienes nos tienen que cuidar son los que nos terminan chingando, ¿no? A ver, Bretón. Bueno, eso que dicen ustedes, pues es muy importante señalarlo, ¿no? El quiebre que tienen
instituciones policíacas en este país no es una cosa de ahorita, no es una cosa de Jalisco, es una cosa que históricamente han caído en una especie de deterioro y donde además una pérdida de la credibilidad, de la confianza que hay entre la gente hacia las instituciones de policíacas. Eso es brutal, ¿no? También se ha señalado en muchos espacios que este país, uno de sus más grandes problemas es la falta del Estado de Derecho, ¿no? De hacer que las leyes se cumplan y garantizar los derechos de las personas también, ¿no? Entonces, bueno, el caso ya es muy grande porque Oye, Bretón, derechos que no tuvieron estos muchachos cuando los levantaron y los aventaron unas camionetas y los soltaron por no sé dónde, cabrón, no, es que ¿no? es Bajo las órdenes de no sé quién. o sea, eso es un tema mayor, es una cuestión de desaparición forzada, o sea, es algo inadmisible, porque además coincide un poco con las manifestaciones que acontecieron en mayo del 2004, cuando el fiscal, bueno, el procurador en ese tiempo, pues era El mismo. Gerardo Octavio. Entonces, eso también es otro, digo, este tema tiene muchas vertientes de por dónde analizarlo, porque tal parece que nos estamos saliendo de la discusión central, y no nosotros en la webtulia, sino me refiero a en la opinión pública. La discusión central es el caso de Giovanni, pero ahora lo que ocurre es que esto ya toca trasfondos enormes, el caso de que se está solicitando la destitución del fiscal, ¿no? Y eso obviamente va a desencadenar una discusión sobre la autonomía de la fiscalía en el estado de Jalisco, ¿no? Eso va por un lado. El tema para no salirnos del tema de Giovanni, es que ya pasó un mes y no hay explicaciones. Y bueno, lo que ocurrió también, para hay que contextualizarlo, es que el presidente priista de Islahuacán se le solicitó que fuera a comparecer y no acudió. Y hay una sospecha muy latente de que esta persona ya se jugó, porque pues no hay otra opción, ¿no? O sea, no me imagino qué más le haya pasado. Pues simplemente él lo que hizo es ya se peló y bueno, el Estado de Jalisco asumió las funciones policíacas en Islahuacán, pero luego al mismo tiempo este comunicado, Betsy, que tú haces mención, donde el gobernador hace denostar que no tiene la capacidad de autoridad, o por lo menos que sus mandos policiales, específicamente los de la fiscalía, no le están haciendo caso. Pues a partir de ahí también eso podría desencadenar otra discusión que pudiera subirse el tema en el Senado de una posible desaparición de poderes, porque si el gobernador no está gobernando, pues ¿qué es lo que pudiera pasar, no? O sea, digo, ya hay un senador que subió el tema y bueno, o sea, insisto, hay muchos matices, muchas vertientes hacia dónde se puede ir. Es tremendo. El problema es que tal parece, como en muchos casos, no vamos a obtener una respuesta de la demanda original, que qué es lo que ocurrió con Giovanni y cómo se puede hacer justicia, ¿no? Como siempre aquí lo malo va a ser es que el caso y todo lo que pasó en esta semana pasada va a terminar enfriándose, y pues México es un país en el que todo se nos olvida, porque sí, ahorita que mencionas lo de las manifestaciones del 2004, ¿cuántas personas se acuerdan de eso? Entonces, no, yo no creo que suceda lo mismo que en Estados Unidos, en el sentido de que el movimiento sea cada vez más grande y que se homogeneice a lo largo de todo el país, porque aquí el país carece también como de la cohesión o de la solidaridad necesaria para hacer un movimiento más grande y que tenga repercusiones mayores a las que ya tuvo esto. Sí, pues esto no dejó más que muy expuesto muchos de los grandes problemas del sistema político en México, no solo en Jalisco. Y pues ojalá que no se olvidara tan fácil ni tan pronto. Ojalá que no sean nada más efectos del encierro y del aislamiento y el distanciamiento social. Ojalá que esto se recuerde y que se deslinden las responsabilidades a quien le toque. Me quedo con esto que mencionas, Betsy, perdón, Oscar, más para comentar rápido. Yo encuentro que tiene también, o sea, no es una cosa solamente de Jalisco, no es una cosa solamente del color específico de un partido, o sea, esto es una característica que se da a lo largo y ancho del país, llámese el año en el que se llame, o sea, tuvo su símil este mismo fin de semana en la Ciudad de México.
donde también hubo represión violenta de parte del gobierno que allá es de Morena, ¿no? El de Claudia Sheinbaum, volvemos a las mismas, el abuso policial y cómo se despliegan estrategias muy nocivas, violentas, cuando los ciudadanos queremos ejercer nuestro derecho de manifestarnos. O sea, digo, no pueden garantizarnos seguridad en el día a día y no existe el Estado de Derecho, entonces el tema de la manifestación es peor. Por eso también, digo, también en este contexto, la labor de los periodistas es algo que se debe de aplaudir completamente, porque son ellos los que están siempre al pie en todas las batallas, en esta guerra que hemos estado librando desde hace ya una Algunos. década. Algunos. Bien Sí. dicho. Bueno, miren, sin afán de, sin darle carpetazo, sino darle más continuidad a este tema, cuando hablan no se olvida, yo veo a alguien que está muy interesado en que no se olvida que pase eso, y es la oposición. Hemos visto que la oposición ha actuado un poco extraño. Si bien Alfaro decía que la culpa la tenían los de Morena, pues también se ha visto que la oposición ha utilizado el movimiento de Giovanni para sacarle raja política. O sea, se ve que constantemente están presionando y que están buscando de todos lados tratar de desacreditar, que eso puede tener dos efectos en el ciudadano. Uno, que sí se interese y se prenda, o el otro diga, esta madre ya se volvió política, ya se les olvidó el verdadero sentido, ya se enturbió una lucha legítima, ya se volvió una cuestión de partidos políticos, entonces ya no me importa. Ese es un riesgo latente que tenemos, entonces tendremos que analizar si hay un trasfondo político, porque digo, si analizamos paso por paso, ¿por qué estallaría un mes después? ¿Por qué en esas condiciones? ¿Por qué salió en el video? ¿Por qué se pautó el video? Entonces sí hay unas cuestiones que nos pudiéramos cuestionar, que tal vez alguien sí le quisiera sacar un provecho político dentro del marco que se está dando, ¿no? Y el otro es, ¿qué implicaciones políticas pudiera tener? Bretón, si bien ya mencionó una, que es la probable desaparición de poderes, espero yo que no porque yo sea alfarista, sino porque genera es una desestabilidad y de por sí andamos de la chingada, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo ven? Si hay un trasfondo político y qué implicaciones tendría. Ahí, pues, no sé si quieras empezar, Betsy, o continuamos con el mismo rol. Sí, sí va. Pues como dije hace un momento, los eventos al margen del evento en sí mismo generan capital político para cualquiera para, ¿cómo decirlo? Para cualquier partido del color que le quieran poner. Uno como oposición y otro como el partido en el poder. Dependerá de qué uso le den al evento, de cómo lo planteen, de cómo lo muestren. Sí, tampoco yo soy alfarista, ni mucho menos, y tampoco es que apoye las las declaraciones de nuestro gobernador, pero así como dices tú, Oscar, también a mí me parece sumamente sospechoso cómo surgió todo esto. Las manifestaciones tampoco las vi yo como manifestaciones por parte de una sociedad civil organizada. Y pues sí, definitivamente representan mucho capital político para cualquiera de las dos partes. O sea, en el contexto en el que estamos, en que el partido que está en el poder a nivel nacional está en pugna constante desde que tomaron el cargo ambos con el gobierno estatal, pues eso es algo que no podemos omitir y es algo que está presente en cada una de las medidas y en cada una de las decisiones tomadas por ambos, tanto por el gobernador como por el presidente en lo tocante a Jalisco. Entonces, no veo por qué esto tendría que ser la excepción. Es algo que está permeando toda la realidad del Estado. Eso por un lado. Y por el otro, pues para el gobierno estatal, pues también constituye como una excusa perfecta, la justificación perfecta para justificar la ineptitud. Así lo veo yo. Bueno, yo como la veo es que en cuanto a trasfondo político, pues definitivamente lo hay, pero además no es posible que no lo haya, pues, ¿no? O sea, esto se da en marco de la arena política, la arena pública. Quizás, no sé, valdría
pues la corrección, que más que, o sea, no puede dejar de ser político, pero lo que sí es que tiene un trasfondo de una estrategia de partido rumbo a las elecciones, ¿no? En la arena electoral, pues bueno, se vislumbra que ya estamos a 4 meses de que inicie el proceso electoral y definitivamente Alfaro, pues, ha sido uno de esos gobernadores que han sido visiblemente adversos ante no sé si se le puede llamar ya como representante de la oposición, no considero que sea así, pero sí ha sido un gobernador que ha sido muy visible ante el gobierno de Andrés Manuel. Ahí nomás como paréntesis, no ha sido el único, incluso ha habido gobernadores de mismo Morena que han sido hasta oposición para el mismo Andrés Manuel. La cosa es que este tema, pues desafortunadamente ya cae en una estrategia de comunicación de los partidos políticos de cualquier color, porque obviamente Morena va a tratar y o ha estado tratando de aprovechar, de sacar raja electoral, de obviamente acribillar al Faro lo más posible, hundirlo ante la opinión pública, pero tampoco, o sea, la indignación ante este hecho debe ser de igual magnitud que debería de ser la indignación ante la raja política que partidos políticos han intentado sacar, por ejemplo, de las víctimas contra el coronavirus, ¿no? O sea, que son decisiones que a fuerza son políticas, que son decisiones que impactan ante la gente y que al final de cuentas, si hay errores, pues la oposición lo tiene que señalar y eso ahí está, pues, ¿no? Pero el problema es que ahorita el grado de polarización tal parece que ya hay dos polos, ¿no? O sea, el polo del presidente y el polo de un eje de varios gobernadores, 7 si no mal recuerdo, que ya forman una especie de alianza y donde el que ha estado más visible recientemente ha sido Alfaro. Entonces, pues desafortunadamente no va a perder su dirección política. Digo, no tendría por qué perderlo, insisto, pero no va a perder su dirección electoral. Que es totalmente legítimo y totalmente sano para la democracia. Aquí lo que no es válido es que se utilice la ciudadanía y se manipule de esa forma. Y lo que no podemos soslayar es lo que sucedió, ¿no? Estos levantones y esta represión y este mal manejo que han tenido, lejos de la arena política. Pero como siempre, todo, diría Bretón, todo principio tiene un final. Nosotros estamos por concluir y como tal en el segmento me gustaría saber en este cierre. eh, ¿Qué, qué conclusiones tienen? ¿Qué nos dejan? ¿Qué opinan? ¿Qué onda con este pedo? Bueno, pues si quieren ahí me aviento mi conclusión. Yo creo que también tratando de hilarlo con el tema anterior es que en cuanto a lo público siempre tiene que haber una rendición de cuentas hacia los ciudadanos, ¿no? Y este ejercicio de rendición de cuentas no solamente debe pasar con las pautas electoreras en redes sociales, ni tampoco con los comerciales, ni con las mañaneras tampoco, ¿no? Este ejercicio de rendición de cuentas se debe de dar a través de las instituciones y a través de todo marco de legalidad. Entonces, en ese sentido, nos dejan mucho que deber. El gobierno del Estado hoy en día no termina por aclarecer completamente el asunto. El presidente municipal que gobierna en Islabocán, pues aparentemente está fugado y se tiene que realizarse sus procesos jurídicos, ¿no? Para garantizar que este caso no quede impune. Entonces, no podemos quedarnos en el debate de si este partido dijo esto o le faltó decir lo otro, ¿no? O quién se está perfilando, o no deberíamos estar pensando en las elecciones del 2021 cuando el 2020 nos está dejando mucho que desear, ¿no? Y cuando hay muchas cosas que deberíamos, pues, tener en cuenta, no, mucho antes de pensar en una elección, pensar en que México vive en el presente y se está visorando ante una crisis económica, ante una crisis de salud, pero la crisis política también está a la vuelta del día y creo que sí sería importante ahí realizar un llamado ante la sociedad, ¿no? Mantenerse unida, pero al mismo tiempo mantenerse objetiva y crítica porque lo peor está por venir.
¿Tú qué opinas, Betsy? Pues sí, yo opino que, como dice Bretón, aquí no hay que perder de vista lo más importante y lo más grave de todos estos días fue la actuación del aparato policial el día viernes. Los levantones, las desapariciones, eso constituye un crimen de Estado. Como tal, también yo no puedo obviar ni dejar de lado el aspecto de la comunicación, tanto por parte del gobernador como por parte del Poder Ejecutivo Nacional, porque tampoco se ha visto una postura clara por parte del presidente respecto a lo que sucedió concretamente aquí. Sí. Y a mí eso me parece algo sumamente grave porque él está abanderando un proceso de transformación en el país y lo que sucedió el viernes aquí en Jalisco contradice todo el discurso que el presidente trae. Eso por un lado. Por el otro, si tratamos de verlo, de ver el movimiento como un todo a nivel global, no comparándolo, pero viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos y las manifestaciones de otros lugares del mundo, ojalá que esto que está pasando sea un despertar, un nuevo despertar de la sociedad civil, que vean que a mí me gusta mucho recordar la frase de mi querida amiga Lisa Simpson cuando en el capítulo de Los Simpson, cuando Marge es policía y Lisa le dice a Marge, la policía es la fuerza que defiende los intereses nada más de la élite. Entonces, eso es algo que a mi parecer es el trasfondo más puro, independientemente del escenario político de Estados Unidos o del escenario político de Jalisco o de México o de cualquier lugar. Eso es lo que está subyacente en cada uno de los movimientos que se están gestando. Y es algo que hay que rescatar y hay que buscar la manera de que perdure. Excelente. Yo concluyo convocando a la ciudadanía que no se deje, ya no hay que permitir el abuso de autoridad, no hay que permitir que se pongan prepotentes, hay que ser solidarios, apoyarnos entre nosotros. Aprovechemos esto porque no es solo Giovanni, o sea, han sido muchos y muchos que no hemos visto y que no han sido visibles en este contexto, y ahora que tenemos las redes sociales y que podemos exhibir todo este tipo de situaciones, pues los convoco a que nos apoyemos, ¿no? Hubo unas cosas que yo rescato y se me hicieron muy chidas, que gente desde el camión grababa con su celular y decía, hey, dame tu nombre, te están reprimiendo, ¿cómo te llamas, no? Quiere decir que la raza está despertando y la raza ya no nos tenemos por qué dejar, ¿no? Estos policías tienen que entender que son servidores públicos y que sirven a la ciudadanía, en teoría trabajan para nosotros. Ya estamos hartos, pues, de que nos estafen, ya estamos hartos de que te detengan a medianoche porque vas caminando y porque tienes pinta de malandro y estás lleno de tatuajes y ya por eso dicen que traes broncas y si no te las plantan y les tienes que dar dinero. También los policías, por favor, ética, criterio, capacítenlos, ¿no? No es una cuestión de este gobierno, no es una cuestión propia del estado de Jalisco, es una cuestión ya histórica y general que ha sucedido en este país, ¿no? Cómo se aprovechan de su posición, para pasarse de lanza, pero en fin, muchas gracias, Betsy, muchas gracias, Jonathan Bretón, por estar una vez más con nosotros aquí en la Webtulia. Agradecemos a todos los que nos ven, esperamos sus comentarios, los invitamos a seguir la página del Estado del Estado, los invitamos a seguir el podcast El Estado en tus oídos. ¿Algo más que quieran agregar?